Pruebas, chale. Pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas son un tipo de método estadístico que se utiliza para realizar inferencias sobre los parámetros de una población, como la media o la varianza, asumiendo que los datos siguen una distribución de probabilidad conocida, generalmente la distribución normal o llamada de campana. Se les llama paramétricas porque se basan en sus cálculos en los parámetros de la distribución de la población que se está estudiando. Se deben usar para que una prueba paramétrica sea válida y arroje resultados confiables. Los datos deben cumplir con ciertas suposiciones claves. Si estas no se cumplen, los resultados pueden ser erróneos. Las tres suposiciones que se deben cumplir son la normalidad, que significa que los datos de la variable dependiente deben seguir una distribución normal en cada grupo, o en el caso de muestras grandes, la distribución muestral de la media debe ser normal. También debe seguir la homogeneidad de la varianza, que significa que las varianzas de la población de la cual se traen las diferentes muestras o grupos deben ser aproximadamente iguales. Y el nivel de medición, que significa que las variables dependientes deben medirse en una escala de intervalo o de razón. Un ejemplo de estas pruebas paramétricas comunes es la prueba T-de-Student, que su propósito es comparar las medias de dos grupos. Un ejemplo de uso puede ser si quieres saber si existe la diferencia significativa en la altura promedio entre hombres y mujeres. Otro ejemplo de este caso es el análisis de varianza, que su propósito es comparar las medias de tres o más grupos. Un ejemplo de uso puede ser que si tú quieres saber si es diferente el rendimiento promedio de un examen de estudiantes que usaron tres métodos de estudios diferentes, y la regresión lineal, que su propósito es predecir el valor de una variable con base al valor de otra. Un ejemplo de uso puede ser cuando quieres predecir el salario de una persona en función de sus años de experiencia. Las ventajas de esto es una mayor potencia estadística, que significa cuando las suposiciones se cumplen, las pruebas paramétricas son más potentes que sus equivalentes no paramétricas, lo que significa que son más capaces de detectar una diferencia o efecto real si existe. Y son los resultados más robustos, que significa proporcionar estimaciones más precisas y conclusiones más claras sobre los parámetros de la población. Las pruebas no paramétricas son métodos estadísticos que se utilizan cuando no se cumplen las suposiciones de las pruebas paramétricas o cuando los datos están en una escala nominal u ordinal. A diferencia de las pruebas paramétricas, estas no hacen inferencias sobre los parámetros de la población, sino que se enfocan en la distribución de los datos, a menudo de que se basan en el rango u orden de las observaciones, no en el valor brutos. ¿Cuándo se deben usar? Las pruebas paramétricas son la alternativa lineal en las siguientes situaciones: cuando la distribución no normal, cuando la distribución de población es sesgada o se desconoce el tamaño de la muestra es demasiado pequeño para invocar el teorema del límite central. En este caso se usan las pruebas no paramétricas. Otro caso es cuando la escala de medición. Cuando la variable dependiente es cualitativa y se mide en escala nominal o escala ordinal, también se usan las pruebas no paramétricas. Y cuando hay varianzas desiguales, esto quiere decir que se viola la suposición y no es posible aplicar una corrección paramétricas. Algunos ejemplos de esto es cuando quieres comparar dos grupos independientes, y la prueba no paramétrica sería el Ullmann-Weiner. Y comparar dos grupos relacionados, que es el test de Wilcoxon. Otro caso puede ser cuando quieres analizar la relación entre variables, que es la correlación de Spearman. Las desventajas de esto es que es menos potencia estadística. Si los datos cumplen con las suposiciones paramétricas, las pruebas paramétricas son menos potentes. Esto quiere decir que son menos capaces de detectar un efecto real. Y si se pierde información, al transformar los valores brutos en rangos, se estrecha parte de información numérica, a lo que contribuye una menor potencia. Por lo tanto, vamos a continuar con una pequeña presentación. Conceptos básicos de pruebas paramétricas y no paramétricas. Introducción a las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas son herramientas fundamentales en la investigación que permiten analizar datos y tomar decisiones.
informadas basadas en evidencia. En esta presentación exploraremos las pruebas paramétricas y no paramétricas, sus características, beneficios y limitaciones. ¿Qué son las pruebas paramétricas? Las pruebas paramétricas son técnicas estadísticas que asumen que los datos siguen una distribución normal y se utilizan para hacer inferencias sobre los parámetros poblacionales. Ejemplos comunes incluyen la prueba T de Student y los análisis de varianza ANOVA, que permiten evaluar si existen diferencias significativas entre grupos. Características de las pruebas paramétricas. Asumen normalidad. Las pruebas paramétricas requieren que los datos sigan una distribución normal, lo que significa que los resultados se distribuyen de manera simétrica alrededor de la media. Esto es fundamental para que los resultados sean válidos y confiables. Escalas de intervalos o razones. Estas pruebas requieren que los datos sean medidos en una escala de intervalos o razones, lo que permite realizar cálculos precisos y comparaciones significativas entre grupos. Sensibilidad a valores atípicos. Las pruebas paramétricas son sensibles a la influencia de valores atípicos, lo que puede distorsionar los resultados y llevan a conclusiones erróneas si no se manejan adecuadamente. Algunas ventajas de las pruebas paramétricas es mayor potencia estadística, resultados más precisos y más opciones de análisis. Desventajas de las pruebas paramétricas. Supuestos estadísticos estrictos, limitaciones en normalidad y sensibilidad a valores atípicos. ¿Qué son las pruebas no paramétricas? Las pruebas no paramétricas son métodos estadísticos que no requieren que los datos sigan una distribución normal. Son especialmente útiles para analizar datos ordinales o nominales y se emplean cuando los supuestos de las pruebas paramétricas no se cumplen. Características de las pruebas no paramétricas. Algunas características es que no asumen una distribución específica. Las pruebas no paramétricas son flexibles en el sentido de que no requieren que los datos sigan una distribución normal. Esto las hace adecuadas para una variedad de conjunto de datos que no cumplen con los supuestos de normalidad. Uso con datos ordinales o nominales. Estas pruebas son ideales para datos que son ordinales, con un orden definido, pero sin una distancia constante entre los valores, o que son nominales, que significa que sean categorías sin orden. Esto permite un análisis más amplio de diferentes tipos de datos. Menor sensibles a valores atípicos. Debido a su naturaleza, las pruebas no paramétricas son menos afectadas por valores atípicos, lo que las convierte en una opción más robusta para el análisis de datos que pueden contener valores extremos. Ventajas de las pruebas no paramétricas. Es flexibilidad en los datos, menos supuestos necesarios y que es ideal para las muestras pequeñas. Y las desventajas de estas mismas pruebas es que es una potencia estadística limitada, los resultados son menos precisos, requieren muestras más grandes, menor aplicabilidad a datos específicos y menos opciones de análisis. Ejercicios prácticos de las pruebas paramétricas. Un ejercicio puede ser la prueba T para muestras independientes, aplicar el método T para comparar las medias de dos grupos independientes y evaluar si hay diferencias significativas. Los ejercicios de ANOVA de un factor. Realizar un análisis de varianza ANOVA de un factor para determinar si hay diferencias significativas entre las medias de tres o más grupos. Ejercicios de correlación de Pearson. Calcular el coeficiente de la correlación de Pearson para evaluar la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Y ahora ejercicios prácticos de pruebas no paramétricas. El ejercicio de prueba de Mann-Whitney, que es comparar dos grupos independientes para determinar si hay diferencias significativas en sus medianas. Ejercicio de prueba de Crustal-Willis. Evaluar si hay diferencias significativas entre tres o más grupos independientes en función de sus rangos. Ejercicio de la correlación de Spearman.
Analizar la relación entre dos variables ordinales o en rangos, identificando la fuerza, dirección de la asociación. Comparación entre pruebas paramétricas y no paramétricas. Las pruebas paramétricas son basadas en supuestos, son aquellas que asumen que los datos siguen una distribución normal y se utilizan principalmente para datos continuos. Son más potentes en términos de detección de efectos reales cuando se cumplen sus supuestos. Y las pruebas no paramétricas son más flexibles y versátiles. Las pruebas paramétricas no hacen supuestos sobre distribución de los datos y son adecuados para datos ordinales o nominales. Aunque suelen tener una menor potencia estadística, son flexibles y útiles en situaciones donde los datos no cumplen con los supuestos parámetros. Conclusión y recomendaciones. Las pruebas paramétricas y no paramétricas son herramientas fundamentales en el análisis estadístico. Es importante elegir la prueba adecuada según la naturaleza de los datos y los supuestos estadísticos que pueden cumplir.